Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video con Martín. Hola. Hoy vamos a hablar de las películas que vimos recientemente, que la verdad la mayoría son todas de una misma saga. Sí. Así que bueno, comencemos. Estoy grabando pantalla en mi celular, en mi Letterboxd. No están en el correcto orden las películas, mira. No, esto es un desastre lo que estoy viendo. No importa. Pero empezamos con Scream de 1996. ¿Opiniones? 1996. Un año antes de que saliera Final Fantasy VII. ¿Y qué opinas de la película? La verdad, sorprendido de lo mucho que me gustó la primera. Yo tenía una visión, como una imagen totalmente diferente de lo que representaba Scream, la Sí, verdad. Y fue una sorpresa muy buena, porque considero que es una película muy buena. sí, siento que experimenté algo similar, pero en un nivel más gracioso, porque yo me las estaba confundiendo con las películas de Scary Movie. Entonces yo estaba como, ¿cuándo comienza la comedia? ¿No? Y fue una película bastante inteligente, ¿no? Como creativa, sorprendente. Estuvo muy divertida, muy fácil de ver, como Saki, Saki. bueno, Saki tiene opiniones también. Saki, ¿qué opinas de la primera película? Se guarda sus opiniones. No le interesa la primera. Y bueno, Pero sí, considero que es muy inteligente la idea. En general, creo que la saga es muy graciosa. Es muy graciosa cómo funciona, ¿no? Y cómo van justificando con cada película. Que esa es otra cosa que yo no sabía. No sabía que todas son secuelas, tampoco. no, yo tampoco pensé que se iba a crear como... Pensé que iba a ser similar a Destino Final, así que podemos hablar entonces de la siguiente, porque vimos la primera de Scream y vimos después la segunda de Scream. Creo que vimos literalmente una cada día. Y cuando empezamos la segunda, nos damos cuenta que sigue siendo la historia de las mismas personas, que es una continuación. Y es muy gracioso porque una de las cosas que más me gusta es que son conscientes de que están en una película, de que son personajes y están hablando y analizando en modo cinéfilo mucho y dicen las segundas películas siempre son un desastre. Eso es lo gracioso, que son conscientes que están en una película, pero no literalmente. Como en teoría estamos en una película porque una persona quiere hacer una película de esto. O sea, es muy inteligente cómo lo van justificando y cómo se les van ocurriendo excusas, básicamente, ¿no? Para continuar con la saga. Como podría todo terminar, pero no, siempre hay otra justificación para hacer otra película porque en realidad la hermana de este personaje le pasó algo y en las cuartas películas de cada saga pasa algo y se hacen chistes como de todas las franquicias con las secuelas, reboots, ¿no? Con los spin-offs. Es muy cool. El concepto de verdad me terminó gustando mucho, la verdad. Sí, 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 sí. Y Em, la 2 necesito como ver un tráiler o ver algo para para recordar refrescar. cada una. Por eso pensaba en tener Letterboxd abierto,
porque, bueno, mi filmación de pantalla se finalizó, así que no lo voy a filmar, pero mirar las reseñas puede ayudar a refrescar la memoria. Así que esa era mi idea. Scream 2, voy a tratar, estamos intentando hacerlo sin spoilers esto, ¿no? I love this dumbass white movie about some dumbass white girls getting their white asses cut the fuck up. ¿Te acordabas el principio? ¿Qué está? Me gusta también el concepto de los asesinos que siempre sea uno, o sea, siempre sea uno de los personajes, como... Claro, no es un random. Sí, exacto. Y me gusta que, o sea, creo que un poco la parte cómica, estas pelis son como cómicas indirectamente, directamente, como intentan ser cómicas, pero no por hacer chistes, sino por lo absurdo de que algunos asesinos se comportan como, sí, era yo no lo sabía tampoco, como que literalmente les toca ser los asesinos. Sí. En la 1 estuvo muy bueno cuando se descubre quiénes son los... o quiénes. Sí, bueno, creo que la 1 es como la más seria o lógica. Siento que hasta los asesinos son lógicos, ¿no? Sí. La 2 yo diría que es lógica, pero es muy... no sé cómo, no sé qué tanto spoiler podemos dar, pero siento que es muy difícil de descubrir. Como cuando lo hacen innecesariamente difícil de descubrir, es cuestionable. ¿Te digo? No, pero creo que ya sé cuál es. Ah, Am, y otra cosa, de todas las de Scream, o sea, hacemos una reseña en general. Porque veo que no estás con ganas de hablar película por película. es que no las recuerdo honestamente. Ok. Yo más o menos sí. Pero quiero decir, otra cosa es que siento que se disfruta. Es un formato y todas las películas son disfrutables, Sí. aunque sean mejores o peores. Sí, sí, fueron todas muy fáciles de ver y cuando estábamos en la maratón yo estaba como contenta de empezar la próxima. Quizás podríamos hacer un break para hablar como de una parte de las películas como las que está la protagonista de la primera y después pasar a las que está Jenna Ortega. Sí. A ver, ¿qué opinas de cuando hacen el... ¿cuál era la palabra? Bueno, es algo que sucede que es como que empieza una nueva narrativa a partir de cierta película. Opiniones sobre eso. Vimos de la 1 a la 6, no vimos la última de todas que está en el cine ahora mismo. ¿Qué opino de la donde está la historia de ¿cómo se llama? La protagonista. Puedo ir a chequear rápido. Es que estoy jugando al Resident Evil y solo puedo pensar en el nombre Grace, porque es el nombre de la protagonista. Entonces, no me sale el nombre. Sé que se llama Gail, la reportera, pero la protagonista, Sydney, ¿no? Sam, dice. ¿Sam se llamaba? ¿No se llama Sydney? Ah, pero esa es la otra protagonista. Sydney, De las primeras. esa. Ok. Sí. O sea, hablamos de las pelis de Sydney. Y después está Samantha Carpenter, que yo te dije que sonaba como Sabrina Carpenter, Ah, que es sí. la mexicana. Bueno, pero digo, hablamos bastante de las de Sydney. ¿Querés pasar a hablar de las de Samantha? Ok. ¿O querés decir algo más de las de Sydney antes de pasar? Yo digo para hacer dos categorías, si no es todo demasiado suelto, demasiado... ¿A vos qué te gusta más aquí? Ay, mi bebé. Bueno, Esa no es aquí. Samantha, la verdad que las terminé disfrutando también.
a las pelis de la nueva era. Claro, es muy difícil hacer este concepto y que esté bueno, y creo que hicieron un buen trabajo. Lo mismo que hablábamos de hacer una segunda película, hacer una tercera película. Es difícil y lograron hacerlo divertido cuando empiezan con esta nueva era de películas de Scream, muy entretenidas también. Sí. Am, Tiene algunas cosas que no me gustan siento que del cine actual, ¿no? Más como mainstream, vamos a decir. O sea, el mainstream antiguo y el mainstream actual es como diferente. Sí, Eh, yo siento como que las pelis se sienten un poco Netflix en algunas cosas. sí, sí, se Entonces, sentía... cuando hablo de mainstream, digo, película tipo Netflix, ¿no? De algunas cosas. Pero las disfruté. O sea, creo que disfruté todo. Al principio estaba un poco raro porque fue raro pasar después de tantas películas a otra protagonista, pero me terminé encariñando y por eso estoy triste de que en las 7 no está Sabrina Carpenter. Y me gustó todo, excepto algunos personajes en particular. Y algunas cosas de los OGs en las películas de Samantha que no me convencieron. Pero en general, de verdad, yo recomendaría a todos hacer esta maratón. Sí, es una maratón muy divertida. Yo me sentí un poco como cuando hicimos lo de Destino Final, que es como unas pelis que son de, de los 2000, de los 90, que vienen como hasta la actualidad, hasta Sí. el día de hoy, pero es como mejor en el sentido de conexión, porque hay, o sea, tenemos personajes que están conectados sí o sí, o hasta los mismos personajes, y eso me gustó mucho. Mira, hay maratones, especialmente en las películas de terror o de slashers, que no recomiendo hacer, pero creo que Scream es una saga que recomendaría hacer. La verdad, es divertido. La verdad, Sí. siento que la uno fue como lo mejor que llegó a ser, como el pináculo. Tal vez mm, estoy intentando recordar si otra me gustó mucho. ¿Vos recordás qué otra te gustó mucho de estas? Porque yo creo que la uno fue mi favorita. Tengo el recuerdo como que la 3 fue la peor, pero no me acuerdo exactamente por qué. Déjame chequear. Creo que Puedo fácilmente decir cuál fue la que menos me gustó, más que la que más me gustó. Ahí le recordé a Martín quién o quiénes son o es el asesino, y es como malísimo, además, el básicamente. personaje de Sam me gusta, hermano, por la historia, por la conexión que tiene con uno de los personajes. Siento que era muy cool, la verdad. Sí, estuvo bien hecho. Creo que Pero bueno, estuvo inteligente, creativo, y creativo. la cuarta, ¿cuál fue el? La cuarta creo que había sido un poco mejor. Necesito... No recuerdo el asesino de la cuarta. Gente, nuestra memoria está muy mal porque no las vimos hace tanto tiempo. ¿Habrá sido hace una semana? Se paró, boludo. Ah, la cuarta es la que está la prima de Sydney. La familia de Sydney está... Esa me había gustado. A mí me encantó. Esa me había gustado mucho. Creo que esa era la otra que yo recordaba que había otra que había dicho, hey. Yo amo a Emma Roberts. Cuando vi que estaba Emma Roberts estaba muy contenta. Así que sí, me gustó.
me gustó. Pero es una maratón que recomiendo hacer. Me gustaría hacer más de franquicias. La de Destino Final, bueno, no sé si la recomendaría tanto como esta. Es divertida también igual. Es divertida, pero bueno, algunas de las pelis son demasiado. Sí, la cuarta de Destino Final es horrible. Siento que no hubo una horrible de estas. No, no. O sea, la 3 y no es tan terrible. Sigue Ujú. siendo súper decente. Me sorprendió un montón eso. La verdad es que no sé por qué mis expectativas. Yo pensé que de verdad que iban a ser una mierda todas. Sí, mis expectativas estaban muy bajas, pero creo que tiene que ver con que me las confundía con Scary Movie. Sí. Em, Y bueno, ¿querés aprovechar en este video para hablar de las otras 3 películas que vimos rápidamente o querés que finalicemos haciendo solo las de Scream? Vimos La Sustancia porque yo no la había visto. Mila la vio en el cine, sin mí. Sí, Y la verdad, otra peli súper disfrutable que me gustó, que diría que está bien, está muy bien. Siento... voy a decir que está muy bien. Voy a decir que dentro de lo súper... Es como de lo mainstream, lo más... siendo mainstream yo creo como que tiene un poco de que trata de alejarse en algunas cosas. sí parece como una mezcla. Siento que en el acto 3 es cuando más, ¿no? Intenta ser creativa. Y bizarra. Y siento que me gustó, pero voy a decir algo controversial. A ver. A mí me gustó, yo le daría un 3,5, un 4 tal vez. Pero tal vez un 4, es muy disfrutable, la verdad. Es Es- muy divertida. sí, muy, muy divertida, muy graciosa. Eh, yo pienso que esta peli, solo los primeros 2 actos, No. los primeros 2 actos sería literalmente como el episodio estrella de una temporada de Black Mirror. Muy buena opinión. No había escuchado algo así. Me dio esa sensación, me dio esa sensación de Black Mirror y que sería como el episodio, no sé, como estandarte de una temporada de Black Mirror. Sí, y después el final parece alguna peli. Sí, el final es definitivamente un final, la verdad. Yo la vi en el cine originalmente y haberla visto en el cine fue una experiencia. Como que siento que no fue lo mismo verla así en casa. Obviamente fue diferente la experiencia porque la estaba viendo por segunda vez. Pero sí, es muy divertida. Y si tuvieron la experiencia de verla en el cine, mejor. Sí, 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 sí. Pero Por la bueno, música también. la música también, muy buena. Sí, sí, sí. No, es que la verdad me sorprendió. Pensé que iba a ser más chota también. Vimos Airplane. Airplane por Airplane, ¿de qué año? 1900... No sé, no tengo idea. Pero 1980. muy vieja, hermano. Airplane. Tenía ganas de verla por el actor de Naked Gun. Que no vimos Naked Gun aún. Yo vi la nueva ¿Cómo? en ¿Cuándo? Nueva York porque estaba en la tele. Ah, Pero no es que la vi como realmente. Vi lo suficiente para entender el concepto de Naked Gun. ok. Aquí. Saki hoy quiere aparecer en el video. Y me apareció un reel de esta película y pensé, hermano, este reel parece como, no sé, siento que parecía un chiste que yo haría. Sí, es muy tu humor. Entonces, vamos a verla. Em, Escuchamos que
tenía cosas controversiales y las tiene, obviamente, Naturalmente, por el año y por el contexto, por los actores, las tiene. Pero es sorprendente para ser de 1980. Si fuera Scream, ¿no? De los 90 y tantos, muchos de los chistes o no sé, del humor, tendría sentido, pero me sorprendió que literalmente yo podría haber escrito esa película. La hubiera escrito igual. Bueno, tal vez no igual, ¿me entienden? se siente muy moderna, muy actual. El humor es Sí. muy de hoy en día. O sea, hubo momentos que me reí, genuinamente, la verdad. Yo también, o sea, yo constantemente, porque aparte era un chiste atrás del otro. No te dejaban respirar. Total, o sea. eh, y o sea, siento que es una peli para mí. Aparte eran inesperados muchos. Me estoy acordando que hay un momento que parece que la vieja se durmió y se mató. Sí, o cuando aparecen los reporteros y dicen, let's take some pictures. Y empiezan a robarse los cuadros. O sea, Sí. Ay, estuvo muy graciosa porque me acuerdo y me río. sí, 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 sí. Entonces, ok, vale. Me gustaría un remake, hermano. Un remake Es de la peli, necesario. por favor. O sea, siento que... O sea, hay muchas cosas de la época. Y hay muchas cosas de esta época que también se pueden hacer así, la verdad. Bueno, y vimos La última, creo. La más reciente, así que esa es la que más. Train Dreams. Sí. Me noqueó esa película. Martín estaba destruido. Yo quiero aclarar, esta peli la vimos dividido en dos. Vimos la primera parte un día. Y yo, el primer día que vimos esa primer parte, estaba muy afectada por la película. Creo que en el medio tuve que cortarla porque tenía que hacer mi input de italiano. Y después ya era la hora de dormir. Y vos me dijiste, terminamos de ver la película. Y yo te dije, no, o sea, no me quiero ir a dormir con esta película porque me estaba afectando, está muy triste. Y a mí me pareció triste, pero hasta ese momento, No te había afectado como a mí. no sé, yo estaba como que no me parecía que estaba tan cerrado el plot como para asumir cosas. Claro, claro. Sí, yo Y, creo que tampoco me afectó la narrativa de las cosas, porque, a ver, no es nada nuevo lo que vemos, pero la forma en la que lo narran, también la perspectiva, porque vemos muy la perspectiva del protagonista, duele, o sea, sí, 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 sí. y, y en mi opinión ni siquiera había comenzado lo peor y yo ya estaba afectada. Así que bueno, y después vimos la segunda parte, si quieres compartir tus opiniones. Y la segunda parte fue... Aquí me está pegando con la cola. No sé si lo pueden ver. Sí. Basta. ¡Ey! La segunda parte fue literalmente destructiva para mí. Como los últimos 15 minutos, yo diría, fue como... Fue muy especial, no sé. O sea, cuando una película, algo Conecta, claro. te toca donde te duele, ¿no? Te toca en ese lugar donde si tocaría a otra persona, tal vez no le haría tanto, pero a vos es tu punto débil, you know. Bueno, a mí me tocó ahí, básicamente. Esa es mi opinión. Entonces, para mí eso suma puntos, porque es más personal, la Mm. verdad. Eso es lo que yo siempre digo de las películas, como mis películas favoritas son mis películas favoritas personalmente, porque obviamente conectan conmigo,
Y no significa que sean las mejores películas. Y bueno, esta es como una peli que a vos particularmente te tocó mucho porque, bueno, sentís conexión personal. Sí. A mí, o sea, yo la terminé y no tuve la misma experiencia que Martín, podemos decir. O sea, me encantó, me gustó mucho, pero no esto que está contando, o sea, a mí no me pasó así, pero igual me encantó y me dolió y fue una película que me gusta, me encantan esta clase de películas. Hubo un tiempo que estaba obsesionada particularmente con este tipo de películas, Ujú. que no sé cómo categorizarlas, más lentas y que tocan muchos temas psicológicos, ¿no? Que tocan mucho la depresión particularmente. eh, Así que sí, me gustó y me gusta esta clase de películas. Sí, hay un diálogo que todavía lo tengo acá porque me gustó un montón, la verdad. No lo puedo decir, obviamente, porque es un spoiler, pero la recomiendo mucho. Lo podríamos escribir en los comentarios, así como con 3 puntos, por si lo quieren ver. Sí, 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 sí. Pero bueno, no vimos nada más. Sí, así que con esto terminamos. Esperamos que les haya gustado el video de hoy. Y si tienen opiniones sobre estas películas, déjenlo ahí. Si tienen recomendaciones para futuras películas, también. Y nos vemos. En el siguiente video. Muchas gracias. Adiós. Chao.